La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar puesto que dice a donde yo voy ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús le contestó: ¿qué le he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, esta digo al mundo. Ellos no comprendieron que le hablaba del Padre. Por eso Jesús le dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Oremos. Dios del cielo, te damos gracias por esta bendita revelación que nos has dado, Padre, porque cuando andábamos a oscuras, tu Señor, nos iluminaste a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Padre, te damos gracias por esta revelación, porque en ella está la vida eterna. En ella está escondida la vida eterna. Así que esta vida eterna, Señor, muéstrasela a aquellos que están lejos de ti, de tus promesas. Aquellos, Señor, que han permanecido rebeldes y endurecidos de corazón. Padre, que en esta mañana el Espíritu Santo le pueda tocar y le pueda señalar el camino de la vida. Hermanos, estas palabras que nosotros nos encontramos son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos algo bien interesante. Si usted toma cuidado y ve lo que está sucediendo aquí, Jesús está en conversación con los judíos. Y dentro de este público al cual Jesús se está dirigiendo, hay personas, hay dos tipos de personas. Lo podemos ver claramente que hay un tipo de persona que permanece en su incredulidad, no entendiendo las palabras de Cristo. Le está vedado la revelación, no comprenden, no tienen comprensión espiritual acerca de lo que Jesús está diciendo. Por otro lado, nosotros vemos que en este público habían personas que habían creído. Habían personas que habían creído en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje lo he titulado La perseverancia del discípulo. La perseverancia del discípulo. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es la iniciativa de Jesús cuando está predicando acerca de él, acerca de su identidad, acerca de su persona. Y vemos que la cuestión aquí es muy seria. Las palabras de Jesús son sumamente serias. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la vida eterna. Ningún ser humano debe ser neutral ante las palabras de Cristo.
porque se juega lo más importante y es el destino de su alma. No hay punto de neutralidad ante Él, porque o con Él se recoge o con Él se desparrama. Ante las palabras de Jesús, todo ser humano tiene que tomar una decisión. Y la seriedad de esas palabras, de la respuesta que nosotros vemos aquí, la respuesta definitiva era, y la cuestión más urgente aquí, era la cuestión del pecado y era la cuestión de cómo partiremos de esta vida, si con nuestros pecados perdonados, o moriremos sin nuestros pecados perdonados. Jesús está esperando una respuesta ante las palabras de Él, pero la respuesta que Él obtiene es una respuesta de burla. Cuando Jesús dice, yo me voy a ir, yo voy a partir, no estaré para siempre con ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque la incredulidad cierra el cielo, hermanos. La incredulidad cierra el cielo porque la incredulidad es el no definitivo del ser humano ante la oferta de Dios. La oferta de Dios estaba delante de ellos porque la oferta de Dios era su Hijo. Por eso Juan dice a los judíos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante la oferta de Cristo, ellos le dicen lo siguiente, yo no estaré para siempre con ustedes. Los judíos dan una respuesta de lo más absurda y dicen, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Con esta respuesta nosotros podemos ver la ceguera espiritual que ellos tenían. Estaban ciegos espiritualmente, no tenían comprensión espiritual. Jesús, al mostrarle el camino acerca de quién era Él, cuál era su identidad, cuál era su misión, una misión que venía del Padre, de la voluntad del Padre. Le dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y esto es terrible. Ellos no comprendieron esta realidad. En contraste con estos que no entienden las palabras de Cristo, están otros que sí la creyeron. Dice el texto en el Evangelio que algunos, no todos, porque no todos creen. No todos creen, sino que habla que de esos, algunos creyeron, pero ese creyeron, nosotros lo vamos a ver, ¿cuál es la realidad de ese credo? ¿Cuál es la realidad de esa creencia que encontramos aquí? ¿Es una creencia firme? ¿Es una creencia definitiva, sostenida aquí? ¿Es una creencia acaso que va a perseverar a lo largo del tiempo? Esa es la interrogante que uno debe hacerse acerca de estos que creyeron. En la antigüedad, a eso del siglo segundo, siglo tercero, en la iglesia primitiva, la iglesia no tenía las escrituras como nosotros la teníamos. Esto se escribió años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, había una tradición oral viva y el evangelio se predicaba de manera oral. Por eso nosotros encontramos el primer credo que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, a la altura del verso 2 y 3, que dice de la siguiente manera, si usted me acompaña,
quiero decirle cuál era el primer credo y el credo más antiguo, la declaración de fe más antigua de la iglesia, y que nosotros la tenemos escrita así. El apóstol Pablo dice aquí de la siguiente manera: porque yo les entregué en primer lugar lo que yo recibí. Es decir, que el apóstol Pablo fue predicado. Hubo un mensaje que a él se le pasó, hubo un mensaje que él recibió. No necesariamente de manera escrita, sino de manera oral. ¿Por qué? Porque ellos preservaron las enseñanzas de Cristo y las fueron comunicando fielmente. Y dice Pablo, lo que yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12 y a más de 500 personas a la vez. Es el testimonio y el primer credo de la iglesia cristiana. Los iniciados comenzaban con estas palabras. Comenzaban con estas palabras. El iniciado, y era de la siguiente manera: el iniciado antes del bautismo o conforme a la recepción del bautismo tenía que decir unas palabras. No como en el día de hoy, quizás no es el mismo ritual, pero con el tiempo se fueron añadiendo conforme la fe iba avanzando. La confirmación de la fe iba avanzando, y por eso nosotros tenemos el credo apostólico. Quizás nosotros no lo mencionemos en esto, pero usted lo ha escuchado. El que venía a la iglesia y decía yo creo, quiero a Cristo, pasaba por un proceso de catecumenado. Y usted dirá, eso es de la iglesia católica. No, hermano, eso es el discipulado que usted y yo tomamos los jueves aquí. Eso es un catecumenado que viene de la palabra catesein, que significa instrucción. Romanos capítulo 14, verso 6. La palabra catequesis viene de catesein, que significa la palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 14 como instrucción o instruir. Cuando el iniciado, el que decía yo creo, venía a la congregación, se pasaba por un proceso de catequesis, el discipulado que nosotros damos en esta iglesia. Y en ese discipulado, antes del bautismo, siglo tercero, siglo cuarto, el que iba a pasar por el bautismo tenía que decir unas palabras, y era el credo, que viene del latín credum, yo creo. Y el credo decía de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. La palabra católica aquí significa universalidad. Y significa la suma total de todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo alrededor de todo el mundo. Esa es la verdadera catolicidad. Significa la iglesia universal de todos aquellos que han creído en Cristo, de toda lengua y nación. Ese era el credo que decía una persona que se había de pasar por las aguas. Pero hermano, este yo creo no era solamente una afirmación intelectual o conceptual, porque dice Santiago que aún los demonios creen y tiemblan.
El yo creo era una adhesión, una vinculación total del corazón a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No era una vinculación hueca o vacía, sino que era una confesión testimonial de que esa persona iba a seguir la senda de la vida. Entonces, el creo que Jesús espera que Él lo va a confirmar, lo va a establecer con una segunda prueba, hermanos. Y la segunda prueba la encontramos en el verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces, ser discípulo de Cristo no comienza con el creo, sino que se evidencia en la perseverancia. Se evidencia en el tiempo. Por eso en la iglesia primitiva el discipulado duraba aproximadamente 3 años. Era la prueba del tiempo. Y luego las personas eran bautizadas. Ahora bien, quiero decirle que eso era muy del contexto, en un contexto de herejías, de persecuciones. Renegar de la fe era algo que estaba a la luz del día. ¿Por qué? Personas perseguidas. Porque creer en Cristo en los siglos segundo y tercero era una sentencia de muerte por parte del Imperio Romano. Porque decir que Jesús era el Señor era decir que el César no era el Señor. Entonces, la prueba de la perseverancia tomaba tiempo, hermanos. Hay personas que llegan al Evangelio, duran unos días, luego se desaparecen y uno no lo vuelve a ver más. Eso no significa, hermanos, que esa persona han perdido su salvación. No, eso no significa eso. No significa que fueron abandonadas por Dios. Pero debo decirle que una de las firmas más evidente que una persona ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo es que persevera en la fe. Es que persevera a la fe. Y debemos entonces avanzar acerca del tema de la perseverancia de los santos. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De acuerdo a Romanos capítulo 11:29, hay una irrevocabilidad en el llamamiento de los creyentes. Pablo nos da a entender que el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús es algo que Dios da y que no quita, porque Dios no miente. Habla de una irrevocabilidad del llamamiento arraigado en la seguridad de la salvación. El apóstol Pablo afirma la certeza, la seguridad en la cual nosotros debemos permanecer sin ninguna duda. Habla de que la obra de Dios no la perfeccionamos nosotros. Escuche eso. Mucha gente habla de autoperfección en un lenguaje de autoayuda. La mejor versión de mí. Y así sucesivamente. No. Usted es la mejor versión del trabajo del Espíritu Santo en usted. Escuche esto. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, la obra de santificación, como dice el texto de Primera de Timoteo 1:6, la obra que Dios ha comenzado en usted, Él la va a continuar. Y la pregunta es: ¿cómo yo persevero en este camino con todos los obstáculos, con todas las tentaciones? No, tú no lo puedes hacer. Es Dios que lo hace a través de su poder.
La buena obra que Dios comienza solo se termina en Jesucristo. Dios promete la preservación de aquellos que verdaderamente han creído. ¿Por qué? Porque los judíos que nosotros encontramos, no todos habían creído verdaderamente. Muchos de los que creyeron en Él estaban en el panorama de la crucifixión, previo a la crucifixión, diciendo: crucifícale. Juan capítulo 6, verso 37, nos habla de la intervención de Jesús. Pero no solamente la intervención de Jesús, sino la intervención del Padre. En el proceso de la perseverancia del creyente, no solamente está involucrado el Padre, sino que también está involucrado el Hijo y hasta el Espíritu Santo. Nuestra preservación es de carácter trinitario. Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que Él me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y ve al Hijo, es creer en el Hijo, es permanecer en el Hijo. El que a mí ve y cree tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, estas palabras son, además de profunda, hermosas, porque nos habla de que Dios Padre le está entregando al Hijo a un grupo, a un conjunto de personas que han creído. Es el Padre que se lo entrega al Hijo. Pero el Hijo añade algo más, que es que de todos aquellos que le entregue el Padre, Él no perderá ni uno. Mire, si eso no les da seguridad a usted, yo no sé qué le va a dar seguridad espiritual. A la hora más crucial de su vida, si usted no encuentra descanso en estas palabras, no sé en qué encontraremos descanso. En el hecho de que Jesús dice que todos aquellos que vengan a Él de parte del Padre, ni uno va a perder. Ni una de sus ovejas que han escuchado su voz, que le siguen, ninguna de ellas se perderá. Seguridad de salvación. Hermano, nosotros dudamos de nuestra salvación. Mire, tú eres cristiano. Yo te aseguro que en algún momento de tu vida no solamente has dudado de la existencia de Dios, sino si hay o realidad salvación. Porque al ver nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra tendencia a pecar, a la mundanalidad, a las cosas del mundo, a las vanidades del mundo, a ese corazón descarriado muchas veces, usted se pregunta: ¿podré yo ser salvo? ¿Podré yo estar realmente afirmado como árbol que está sembrado junto a aguas? Pero las palabras de Jesús están: el que ha creído verdaderamente, hermanos, el que ha creído verdaderamente, a pesar de sus debilidades, de su tropiezo, está seguro en lo que Jesús ha dicho aquí, que ninguno de lo que el Padre le ha dado perderá. Esa perseverancia que nosotros encontramos aquí, que Jesús habla de permanecer en sus palabras, aquellos que han creído. Jesús enfatiza en Juan capítulo 10 que sus ovejas escuchan su voz y le conocen y le siguen. Escuche, sus ovejas conocen su voz, le conocen y le siguen. Es un proceso. No es un proceso. Usted escucha su voz primero, ¿verdad?
Oiga eso, le conoce, es un proceso. En ese proceso muchos se quedan en escuchar su voz. Escuchar su voz es escuchar el evangelio predicado y se quedan ahí. Escuchan su voz, pero no le conocen. Es un nuevo nivel. Pero hay otros que llegan a conocer el evangelio en el sentido intelectual. Yo sé que existe Cristo, yo sé que Él murió en la cruz, y son personas incluso ilustradas porque te pueden dar una historia acerca de la historia del cristianismo, el Cristo histórico, el Cristo de la fe, y te pueden decir un conjunto y conocen las escrituras, así como el diablo conoce la Biblia y la cita. Ellos conocen la Biblia y la citan, conocen, tienen un conocimiento intelectual acerca del evangelio, pero no le siguen. Hay personas aquí en este lugar en diferentes niveles. Pero ¿qué es lo que espera nuestro Señor Jesucristo? Que tú escuches su voz, que le conozca y que le sigas. Es un ciclo. El ciclo no se cierra en escuchar la voz de Jesús. No se cierra en conocerle. Se cierra en seguirle. Y seguirle la determinación definitiva de que yo voy a permanecer. Ahí se ve, hermanos, cuán arraigados están nuestras convicciones y cuán firmes están nuestras convicciones, las cuales pueden ser removidas, zarandeadas. Recuerden a Pedro. Jesús le dice: Pedro, tu fe va a ser zarandeada. Como trigo va a ser zarandeada. Antes al trigo le entraban a palo. Y las espigas salían por un lado y el trigo por otro. Recuerden, el arroz, yo no sé quién ha estado en lugares donde hay parcelas de arroz. Yo recuerdo, yo fui de vacaciones donde una tía, donde hay un lugar se llama el Pozo de Nagua. No sé si hay alguien de Nagua. En el Bajo Yuna hay una persona hay mucho arroz. Y el arroz no nace así como usted lo compra en el supermercado. Arroz La Garza, el campo y esos arroces que están más caros. Mire. Entonces el arroz no viene así. Para los más jóvenes y nunca han visto una mata de arroz, el arroz viene cubierto, atrapado. Y hay que pasarlo por un proceso para sacarlo de su envoltorio, ¿verdad? Jesús le dice: mira, tú te vas a salir de tu envoltorio a Pedro. Te van a dar un palo, te van a zarandear. Y Jesús le dice unas palabras: pero yo he orado para que tu fe no falte. Pero ¿qué es lo sorprendente aquí, hermanos? ¿Qué es lo sorprendente de esto? Porque parecería que Pedro realmente faltó. Porque Pedro niega al Señor. Sucumbe. Niega a Cristo. Pero Jesús había orado por él para que él, a pesar de eso, pudiera ser renovado, pudiera seguir hacia adelante en el camino. Muchos de nosotros somos como Pedro. Nosotros negamos al Señor. Usted dice: no, yo no lo he dicho con mi boca, yo no he dicho Jesús no existe, no creo. No, con nuestras acciones lo negamos ante otros. Porque no somos lo suficientemente determinados o valientes para nosotros decir: yo creo, yo soy evangélico, ¿qué pasa? Yo soy cristiano, yo creo y sostengo la fe cristiana. Nos acobardamos, y cuando nos acobardamos estamos negando a Jesús, igual como Pedro lo ha hecho. Pero Él tiene de misericordia de nosotros, hermanos.
Y Él intercede, ¿para qué? Para que a pesar de eso tú puedas permanecer en el camino. Primera de Pedro nos dice de la siguiente manera: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué? Salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La pregunta fundamental aquí es: ¿de qué depende el yo perseverar? ¿De qué depende? Hermano, depende del poder de Dios. Hay muchas veces que cuando uno está conversando acerca del evangelio, ellos se colocan ellos mismos, digamos, en su propia autodeterminación humana, diciendo: no, yo si entro a la iglesia, yo voy a fallar, yo le voy a fallar a Dios. Y es como, yo prefiero permanecer perdido y en mis pecados y en mis rebeliones, y no decirle sí a Cristo, porque ese tipo de personas dependen de su propia fuerza y de su propio trabajo moral, desempeño moral y de portarme bien. Ninguno de nosotros nos portamos bien 100%. No somos perfectos. Nadie aquí es perfecto. ¿De qué usted necesita? Del poder de Dios. El que ha creído ha depositado su fe no solamente en Cristo, sino que ha depositado su fe en el poder de Dios para llevarlo hasta el fin, y es a los cielos. Hermanos, segunda de Tesalonicenses 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La firmeza que tú puedes tener en estos caminos viene de lo alto, hermanos, porque todo don perfecto, toda dádiva viene de Dios. Eso incluye tu perseverancia. Si nosotros podemos ser santos, es por el poder de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Si nosotros podemos llegar sin mancha delante de Él, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es por tu desempeño moral, sino es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él nos escoge para ser santos, pero sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que es una obra del Espíritu Santo, es una obra de gracia. Por eso nosotros creemos en que nuestra salvación hasta lo último es una obra de gracia de Dios. Es una obra de gracia de Dios hasta el último momento, hasta su último suspiro. La salvación es una obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús intercede por nosotros, hermanos. Hebreos 7:22 nos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Interceder delante de Dios por los hombres. Hebreos 7:22 al verso 25 dice: por tanto Jesús he hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero tenemos un sacerdote que es eterno, no sujeto a la muerte. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio inmutable. Los sacerdotes humanos perecen. No pueden interceder para siempre por otros delante de Dios. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros. Hermanos, en tu debilidad Jesús está intercediendo. En los momentos de dificultad Jesús está intercediendo por ti delante del Padre. Escucha esto. Jesús es nuestro sumo sacerdote. La salvación depende de Él. Hebreos 9:12 dice:
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención a favor nuestro. Una vez y para siempre. Jesús obtiene para nosotros, hermano, lo que nosotros no podíamos obtener, y era la salvación. Pero también obtiene para nosotros el que nosotros tengamos la capacidad de permanecer en este camino. Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús ruega por nosotros. Quiero decir también, hermanos, que la perseverancia en este camino depende de un sello que se nos da a todos aquellos que somos salvos. Por eso dice 2 de Timoteo unas palabras muy interesantes. 2 de Timoteo 2:19, si mal no recuerdo, dice de la siguiente manera: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Mire, no sé si usted ha visto un ganado marcado, una vaca marcada. Mira, eso le duele mucho a una vaca. Y es que toman algo caliente y le hacen así, ¡pa!, y le pegan eso. Ahí está marcado. Entonces, si se perdió el ganado, se perdió una vaca, ¿cómo le encuentra el dueño? ¿Por qué? Por el sello, por la marca. Ha sido sellada. La encuentra así. Y perdón por el símil, por la metáfora, por la ilustración, el que de Dios está sellado. Está sellado. Dice el libro de Efesios que ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Si una persona es salva, ha sido sellado. Por eso dice Pablo, y el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Tú eres conocido en el cielo, no solamente por Dios, sino también hasta por los demonios. Porque cuando Pablo estaba predicando y una muchacha endemoniada, que era el negocio de unas personas haciendo adivinación, le decían: he ahí los hombres de Dios que predican el evangelio. Los demonios le conocían y conocían quiénes eran ellos. Y sucedió que otros querían imitar a Pablo sacando demonios, porque el demonio salió por orden de Pablo y Silas. Y otros trataron de hacer lo mismo. Y los demonios le dieron una paliza. ¿Por qué? ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes, ¡pam!, una paliza. No tenían autoridad. En el mundo espiritual se conoce quiénes tienen autoridad. La autoridad la tienen los hijos de Dios. Eso es lo que dice el texto. La autoridad la tienen los hijos de Dios, pero esa autoridad no la tiene usted de manera inherente, esencial. Es una autoridad que viene de lo alto, por lo que usted porta, por lo que usted lleva. Esa autoridad viene de Dios, porque usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no falla en guiar a los creyentes. Él los guiará a toda verdad. Hermanos, el Espíritu Santo nos capacita. Porque mire, muchos de nosotros somos en ocasiones
sencillos en estos caminos, tropezamos. A veces estamos como chivos sin ley. ¿Y quién nos pone en puesto? El Espíritu Santo, que nos recuerda la palabra. Nos recuerda la palabra, nos guía hacia la palabra. Como dice el salmista, Salmo 119:5, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Pero esa palabra, quien la guarda y quien no la recuerda es el Espíritu Santo, el cual nos constrita cuando nosotros pecamos. Si tú te sientes contristado si ha pecado, te doy buena noticia, ha sido sellado. Pero si pecas, si te enlodas y sigues enlodándote más y más, siempre hago esta ilustración. Usted no va a ver una oveja revolcándose en el fango, ¿verdad? ¿Las ovejas de qué color son? Son blancas, ¿verdad? Ahora, usted encuentra un cerdo, un puerco blanco, porque lo hay, le encanta el fango. Los que son del campo, porque la crianza de cerdo, hay personas que nacen en la ciudad y no, pero ven un cerdo por televisión o en la carnicería, pero nunca ven la vida del cerdo. Bueno, si la ven mucho, dejan de comerlo cuando viene a ver, porque los cerdos son unos cerdos. Y esa es la naturaleza del cerdo. Mire, esa es la naturaleza. Ustedes saben lo que es un buitre. En el país no hay buitre, lo que hay es lo que se llama maura. Quien es del campo sabe lo que es una maura, es nuestro buitre dominicano. ¿Y qué hace la maura? ¿Qué come? ¿Qué le encanta? Yo lo he visto de ahí comiéndose una vaca. Así, ¿por qué? Pues yo crecí, yo estuve en el campo hasta los 14 años. De ahí comiéndose una vaca. Le encanta eso. ¿Por qué? Porque es un buitre y esa es su naturaleza. Pues tú no vas a ver una paloma comiendo eso, no. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. ¿Qué pasa con el creyente? La Biblia no habla de que cuando nosotros creemos en Cristo realmente hay un cambio de naturaleza. ¿Cómo se evidencia ese cambio de naturaleza? En que las cosas que usted hacía ya no las hace. En que las cosas que usted hacía ya usted la aborrece. Usted la evita. ¿Qué significa eso, hermano? Que ha habido un cambio de naturaleza. Ahora, si usted sigue amando esas cosas, no hay un cambio de naturaleza. Si se sigue revolcando en el fango y revolcando y revolcando y no siente absolutamente nada, no siente que ese sucio le incomoda, que sus vestiduras blancas que Dios le ha dado, que signifique símbolo de la justicia de Cristo, si usted desprecia eso, ciertamente no podemos asegurar absolutamente nada. Hay un texto, y voy concluyente, en el libro de Zacarías, para yo poder ilustrar esto. Libro de Zacarías, capítulo 5. Capítulo 5. Hay un texto donde nos ilustra esta realidad. A ver si la memoria no me falla, el texto establece de la siguiente manera. Dice acerca de un hombre llamado Josué. Y un ángel se le aparece y le dice de la siguiente manera: mira, yo he quitado tus vestiduras. Las vestiduras están sucias. Yo he quitado tu vestidura y te he vestido de lino fino y blanco. Eso es simbólico. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Hermanos, la vestidura de nosotros eran vestiduras sucias. ¿Y qué ha hecho Jesús?
Nos ha quitado esas vestiduras sucias y nos ha puesto unas vestiduras blancas, que son símbolo de la justicia de Cristo, se nos otorga a cada uno de nosotros. Pueden estar de pie.